Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Vamos a dar comienzo a la escuela bíblica de la mañana de hoy. Excuso a mi hermana Jocelyn, que es la superintendente, ya está enferma. Así que me pidió que les presentara a nuestro maestro, que es Rey Serrano. Tenemos la clase de hoy. Vamos a orar un momento por él para que él tome control de esta clase. Te alabamos, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú dices que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Así que declaramos que en este lugar tú te vas a manifestar de principio a fin, Señor. Señor, te presentamos al Rey, Señor, que se ha preparado para traer palabra tuya, Señor. Señor, que aprendamos en esta lección, que participemos, Señor. Que sea de refrigerio para nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y que la paz de Dios sea con todos y con todas. Echaba de menos este podio, ¿verdad? Echaba de menos esta esquinita y esta oportunidad de conversar con ustedes sobre la palabra de Dios de esta manera de tú a tú. Y un saludo bien especial a las personas que están en Zoom, que es nuestra nueva congregación virtual, ¿verdad? Con la pandemia aprendimos que las cuatro paredes no son un impedimento. Es una pena que tuviéramos que tomar un golpe como ese para que pudiéramos ver que hay otras formas de llegar a las personas y estar en contacto con ellas, animarlos, estudiar la palabra y sobre todo dejarles saber que hay una comunidad de fe con ellos. Damos gracias a Dios por este día y comenzamos esta lección que se llama Regresos Difíciles. Entiendo que está colocadito en pantalla, ¿verdad? Regresos Difíciles. Esta es la lección número 21 que se encuentra en Lucas, capítulo 15, versos del 13 al 32. Y tiene por texto áureo Lucas 15, 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Veamos esta primera diapositiva, no sé si se está viendo allí en pantalla. Con esta lección que estamos estudiando hoy, concluimos el estudio de esta unidad enfocada en la restauración. Estudiamos en esta unidad las experiencias de Jonás, de Moisés y de Pablo. Haciendo un pequeño resumen, recordemos que Jonás tuvo el coraje al ver que Dios tuvo coraje, ¿verdad? Tuvo sentimientos encontrados al ver que Dios actuó con misericordia a pesar de que Nínive no cumplía con los criterios humanos que él entendía la hacían merecedora de la misericordia. No reconoció nuestro hermano Jonás, que Jonás se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Y voy a estar haciendo referencia mucho en la mañana de hoy, porque somos unos Jonacitos por ahí en miniatura. No reconoció que él también necesitaba ser restaurado de sus prejuicios, de sus resentimientos y de su desobediencia. Con la lección de Jonás, la mayoría de nosotros aprendimos que somos o que tenemos más de Jonás que lo que pensamos. Dios necesita más sanar nuestros egos, nuestros prejuicios y formas de pensar que el juicio que nosotros pensamos que tiene que tener contra los impíos o contra los no creyentes. Con Jonás aprendimos que nuestra función es obedecer y llevar el mensaje. Es la misericordia de Dios la que actuará para la salvación. No somos nosotros. Moisés tuvo que pasar, que es el otro ejemplo, por el desierto para entender lo que Dios quería hacer con él. Aún en el exilio, mientras huía por su vida, Dios lo llamó, lo restauró y lo libró de las etiquetas impuestas y de sus acciones del pasado que lo atormentaban. Con Moisés aprendimos a no dejar que los estigmas, ¿verdad? Tanto
los que nos ponen como los que nos ponemos, las etiquetas, ¿verdad? Nos esclavicen. Aprendimos que Dios nos llamó a libertad y restauración por medio de Cristo Jesús. En el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo daba testimonio de su proceso de restauración y de su encuentro con Dios. Dejó atrás su vida como un perseguidor de cristianos. Se esforzó para cumplir lo que Dios le había pedido y así proclamar su palabra. Con el apóstol Pablo aprendimos que cada proceso de llamado y restauración es completamente personal. Hubo que tumbar el ego de Pablo junto con su caballo para que entendiera que su celo religioso y sus obras no eran el vehículo para la salvación. Y aprendimos a testificar donde sea lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, así como él lo hizo ante el rey Festo. No tuvo ninguna vergüenza de explicarle al rey Festo lo que Dios había hecho con él, ¿verdad? Y con esto llegamos a la lección de hoy. No sé si la imagen se está viendo acá del hijo pródigo. No, el hijo pródigo, el que te había enviado en la presentación. No, el slide del hijo pródigo en la introducción. En lo que nos buscan esa imagen, en la presentación que te había enviado ayer, tenemos al hijo pródigo rodeado de cerdos. Y me encanta esta imagen del hijo pródigo, cuando la encuentren para poder compartirla con ustedes, porque me presenta muy gráficamente la condición en que debía estar este muchacho ante las decisiones que tomó. Imagino que en este momento, cuando encuentren la imagen y la podamos compartir, fue que el hijo, es que entran los conceptos del vocabulario. Es en este momento cuando el hijo pródigo vuelve en sí, cuando reacciona, cuando dice, ¿dónde estoy? Y comienza su proceso de arrepentimiento. Es interesante ver que en esta unidad de la restauración, esta parábola sería la que mejor representa lo que este concepto de restaurar encierra. Ver a este chico en esta condición y ver cómo al regresar a su casa el padre lo restablece a su posición de hijo de la casa, nos recuerda la condición en que estaba la humanidad antes de Cristo, en que estábamos nosotros y cómo la misericordia de Dios nos alcanzó por medio de Jesucristo, llevándonos a nuestra condición original de hijos de Dios y herederos del reino. Vamos a ver si aparece la imagen. No sé si la están presentando. Es que esta es la última lección de la restauración y quería, muy bien, genial. Esa es la imagen. No sé si se puede ver plenamente. Esa es la imagen. Ok. Esto me lleva a compartirles, no sé si tienen el próximo slide, los muchachos técnicos allá. El próximo slide. Esto me lleva a compartirles la próxima imagen, si la tienen disponible. Bueno, cuando consigan la imagen, es una imagen de una chica que veremos en breve, que es un ejemplo excelente de lo que es la condición en que el ser humano puede llegar alejado de Dios y cómo, al igual que en esta parábola de hoy, Dios levanta, restaura, sana y salva. Vamos a ver si encuentran ese slide de la chica. Ok, mientras tanto, pues continuamos acá.
En la introducción de esta mañana tenemos unos puntos interesantes que comentar. Y el primero es que en esta lección veremos la importancia de que todo ser humano reconozca y reciba esa restauración que solamente podemos obtener mediante el amor y la misericordia de nuestro Dios, el Padre Celestial. Sobre este primer punto de la introducción, tenemos que mencionar que todos necesitamos ser restaurados, todos. Aun cuando pensamos que estamos muy bien, podemos perder la perspectiva de que nuestros esfuerzos son suficientes para lograr la restauración. Desde nuestra visión humana podemos pensar que nuestra manera de ser y pensar es la correcta. Y créame, nosotros nos pasamos haciendo juicios valorativos sobre las cosas que hacen otras personas. A veces pienso que un buen porcentaje de las preocupaciones nuestras son que estamos mirando lo que hace el otro y nos los echamos como una carga. Si miráramos lo que hacemos nosotros, posiblemente no tendríamos tanta preocupación y seríamos más restaurados. Pero muchas veces pensamos, ¿verdad? Y cuando caemos en nuestros egoísmos y en la esclavitud de los vicios, en el culto a lo temporal, podemos pensar que podemos liberarnos nosotros mismos o corregirnos nosotros mismos, ¿verdad? Usando nuestra propia manera de pensar, sin recordar que esa manera de pensar que tenemos es esa misma que nos esclaviza, como la chica que podríamos buscar en un ratito la imagen, ¿verdad? Que fue liberada de su adicción. Posiblemente en su momento esta chica que voy a mostrarles más tarde pensó que estaba en control. Ya tenemos la imagen. Gracias. Así que voy a volver un momentito a la chica y porque quiero comentarles algo sobre esto. Esta imagen la encontró Gloria en una ocasión en las redes sociales. Tal vez las historias se tornan pertinentes para nosotros o reales cuando uno reconoce el protagonista de la historia. Esta chica deambulaba debajo del elevado que conecta con el residencial Luis Llorén Torres. Si alguna vez usted pasó por allí, es posible que la haya visto. Yo personalmente la vi muchísimas veces. Nos impactó muchísimo porque nosotros la habíamos visto en múltiples ocasiones. Y es interesante notar que somos a veces más Jonás de lo que pensamos. ¿Cuántas veces vemos a estas personas y no podemos imaginar o no tenemos la fe de pensar cómo el poder de Dios puede realmente rescatar y restaurar? Esta chica, ven cómo se restauró, ven cómo se levantó y muchas veces pensamos que le llevamos un plato de comida, pero oramos por esa persona. Muchas veces le llevamos palabra o simplemente cubrimos su necesidad temporal, ¿verdad? Y para mí, este es un verdadero ejemplo de restauración. Este es un verdadero ejemplo de lo que es la parábola del hijo pródigo. Regresamos donde estábamos, que estábamos en la introducción, en el primer punto, y vamos al punto número 2. No sé si tienen la diapositiva de introducción ya. Sí, súper, gracias. El punto 2 nos dice que este capítulo 15 de Lucas presenta, como hemos estudiado en otras lecciones, 3 parábolas. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. En la de la oveja perdida habla sobre la oveja que se perdió y su pastor salió a buscarla. La oveja se alejó del redil y se extravió. Su enfoque es la acción del pastor para buscar esa oveja que se pierde por tonta. Suena curioso como lo digo, ¿verdad? Pero a veces nuestra tontería es la que hace que nos perdamos, ¿verdad? Somos como ovejas tontas, necias, ¿verdad? La segunda nos dice que la moneda perdida se extravió estando dentro de la casa. En ambas parábolas, tanto el pastor como la de la mujer, ellos salieron a buscar lo que se había perdido. Hubo una acción de ellos hacia lo que estaba perdido. En la tercera parábola de este capítulo, quien aparenta estar perdido es el hijo pródigo, que se fue de su casa
y malgastó todos los bienes que le dio su padre. En esta parábola, el padre no salió a buscarlo, a diferencia del pastor de ovejas y la mujer de la moneda perdida. La parábola del hijo pródigo, a diferencia de las otras dos, presenta la acción del objeto perdido. Entre las otras parábolas se puede ver la acción de rescate, de misericordia, del alcance del amor del que busca para restaurar, encontrar y salvar. Pero en la parábola del hijo pródigo nos presenta el otro lado de la restauración, que es el arrepentimiento necesario para que podamos acercarnos a recibir esa restauración. Lo que nos recuerda lo que conversamos en otra clase sobre la teoría de la elección. El padre estaba esperando al hijo. Él estaba allí esperándolo, no salió a buscarlo. Como Dios está esperando a los perdidos para regalarles la restauración y el perdón, pero debe haber una acción para alcanzarlo. El punto número 3 nos dice que esta parábola es muy rica en sus enseñanzas y tiene tantos matices que cuando la vemos dramatizar y al ver los rostros, le vemos todas las dimensiones humanas que tiene esta historia, que siempre es fresca, llena de enseñanzas y nos lleva a los objetivos de la lección. Vamos a ver los objetivos de la lección de hoy. Miren, a ver, están en pantalla. Es que mi pantalla allí no veo mis objetivos allí. Ok, gracias, disculpen. El primero es ilustrar, ¿verdad? Mediante la parábola del hijo pródigo, como una enemistad o resentimiento hacia nuestro hermano y prójimo nos puede distanciar del Padre. Este primer objetivo nos llama a reflexionar en la figura del hermano, el hermano de la parábola, ¿verdad? Y cómo ese hombre, el hijo mayor, es una imagen de nosotros los creyentes, el hermano, el hijo mayor. Los que podemos ser duros como Jonás viendo el pecador o no creyente, que no nos fijamos en que somos hijos de la casa y que todo lo que está en la casa nos pertenece. Yo estoy seguro que cuando Susan llega a la casa de Susana, no le dice, mami, voy a abrir la nevera. Va, la abre, coge y come. O cuando mi hija está en mi casa y hay un canto de pizza, yo se lo come y no me dice, papi, este canto de pizza es tuyo. No, se lo come porque es de ella. ¿Verdad? Esa pertenencia, esa comunidad. El segundo punto nos dice que veremos cómo el amor de Dios representado en el Padre de la historia no solo nos restaura, nos muestra misericordia y con la restauración nos da nuevas oportunidades de vida. También como el Padre de la historia nos está esperando para darnos todo ese banquete de bendiciones, todo ese paquete, ¿verdad? En el tercer objetivo vemos nuevamente reflejada nuestra imagen en el hermano mayor, como ese que no se alegra, que se regocija de recibir a su hermano perdido. Es una oportunidad de ver cómo está nuestro nivel de amor con respecto del amor que siente el Padre ante la llegada del hijo perdido. Por último, veremos si podemos entender la importancia de cuán necesario es que seamos restaurados. Como mencioné al comienzo de esta clase, si usted piensa que es posible que usted está bien, quizás nunca entienda el nivel espiritual en el que puede estar. Si usted piensa que hoy está bien, se perdió el nivel en el que puede estar, se conforma con lo que tiene. Al ser renovado por el amor de Dios, usted siempre va a ser el hermano mayor, el que dice que no hay un becerrito para él, teniendo 60 becerros para que coma, ¿verdad? Que no entenderá todas las promesas, las bendiciones y la autoridad que usted posee. Voy a repetirlo, que usted no va a entender todas las promesas, bendiciones y la autoridad que usted posee por ser hijo de Dios, hermano de Cristo y heredero del reino. Vemos dos palabras en el vocabulario de esta mañana. Una es arrepentimiento. Están colocaditas las palabras allí. Vocabulario. Sí, gracias. Hemos hablado tanto de este tema del arrepentimiento que ya deberíamos ser unos expertos. Fíjese que la definición habla del camino pecaminoso. Lo ven allí más que dice camino pecaminoso. Pero yo lo quiero simplificar un poco más.
Pues al hablar de pecado, la gente suele pensar, todos pensamos, y más aún los creyentes pensamos, pero si yo soy buena gente, yo soy de lo más chulito, ¿verdad? No sé de qué habla, pues hablamos de una transformación integral, ¿verdad? Estamos hablando de su mente, estamos hablando de su espíritu, de su comportamiento. Usted puede ser buena gente, pero si su manera de ser no cambia, usted se quedó buena gente, ¿verdad? Si usted se levanta y se acuesta como una criatura de Dios, es posible que aún no ha comenzado su proceso de arrepentimiento. Pero si usted está en la comunión con Dios, pidiéndole que le apague su ego, que no ofenda a mi hermano, que no haga nada que esté fuera de tu voluntad y propósito, entonces usted está en el proceso correcto. Estoy convencido, muy convencido, de que si el mundo estuviera en un proceso de arrepentimiento, este sería un mundo muchísimo mejor de lo que es ahora. Y no dude usted que en el mundo está lleno de personas buena gente. Está lleno de personas buena gente, pero eso no es suficiente. Porque podemos ver que el arrepentimiento es importante, como lo decía Juan el Bautista. Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. El segundo es volver en sí, que es el ingrediente principal del arrepentimiento, el proceso reflexivo. Es el momento en que dejamos de ser criatura de Dios y nos convierte en lo que describe el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando nos volvemos en sí, nos damos cuenta de lo que somos. Veamos el pasaje en el cual está basada nuestra lección de hoy. Está en Lucas capítulo 15. Ustedes lo pueden seguir en sus expositores o en su Biblia. Los versos del 11 al 32. Y ahora sí, vemos el video. El video. Allá en Zoom y acá nosotros. Grande eres Dios. Te adoramos, Señor. Listo. Pues vamos a buscarlo. Recording in progress. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia.
Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Es muy lindo verlo de esa manera, ¿verdad? A veces en la lectura nos perdemos en un pensamiento y no captamos las imágenes que nos muestra el video, ¿verdad? Y los rostros de la gente. Me encanta ese video. La hermana Anet comparte desde Zoom que destacó la figura de un padre Dios que da libertad, pero permanece atento. Un hijo que distanciado del padre, el mundo solo le ofrece derroche, escasez y hambre física, espiritual y emocional. El padre está pendiente, perdona, recibe y celebra, restaurando al arrepentido a su posición de hijo amado en la mesa, con una demostración de amor enorme. Así debe ser la fiesta en la iglesia cada vez que se recibe un alma perdida. Gracias, Anet, por tu comentario. Gracias a todos los que están en Zoom. Ayer trabajamos un poquito, quiero hacer un paréntesis, trabajamos un poquito con esto del Zoom porque queríamos hacerlo interactivo. Queríamos hacer que ellos estuvieran físicamente aquí, virtualmente, quiero decir por los televisores, pero tuvimos unos problemas, pero vamos a conseguirlo. Trabajamos, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo. También nos comenta que Dios quita la suciedad, el vacío y el hambre. Nos viste con ropa de fortaleza, nos llena de su amor y nutre con su palabra. Dios nos muestra la ruta
y los hermanos de la congregación junto a nosotros harán danza de alegría, porque ya no estaré muerto, sino restaurada a la vida. Eso nos comenta nuestra hermana Anet. Gracias a todos los que comentan a través de estos medios, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no vamos a leer los versos, se verán en la pantalla y los comentaremos de una vez. Los versos del 11 al 13 le corresponden, los compartirá con nosotros la hermana Iris. Échate para acá. Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. En los versos del 11 al 13, la parábola presenta una familia compuesta por un padre y sus dos hijos. El menor de ellos solicita la herencia que le corresponde y el padre decide entregar a ambos hijos lo que les corresponde, aunque fue el hijo menor quien hizo la petición. Viendo que tenía recursos disponibles en sus manos, se preparó para partir y disfrutar de los bienes que su padre le dio. Nos referimos a la palabra disfrutar entre comillas porque realmente no era disfrutar, sino era una destrucción y hacer mal uso de los bienes. Y realmente pues era malgastar lo que su padre le había ofrecido. Una notita sobre esto. ¿Te identificas con alguno de esos personajes que vieron allí? ¿Usted se identifica con alguno de ellos? Usted dice, ese se parece a mí, ese otro es yo. ¿Con cuál sería que usted se identifica? Reflexione, ¿verdad? ¿Cómo crees que era la relación entre estos miembros de esta familia? ¿Cómo habrá sido la relación entre estos hermanos? ¿Habrán tenido algún desacuerdo, algún tipo de conflicto? ¿Qué interpretó el hermano mayor de la acción de su padre? ¿Qué realmente deseaba el hijo mayor? Y cuando llegamos a esa pregunta, pensamos mucho en Jonás. ¿Qué Jonás quería que Dios hiciera con los de Nínive? Que los destruyera, ¿verdad? Y el hermano mayor quería que su papá le diera pan a este muchacho, a este muchachito, ¿verdad? Tonto, como decía de la oveja, ¿verdad? El padre recibió a su hijo amorosamente, ¿verdad? ¿Cuán deseado era ese abrazo para el padre? ¿Usted podría imaginar cuán deseado era ese abrazo para el padre? ¿Cuán deseado era ese abrazo y ese arrepentimiento, ese recibimiento para el hijo menor? ¿Qué situaciones vemos en la familia hoy día que se parecen a esta parábola? A veces vemos familias y pensamos que esta parábola se da en el contexto de la Biblia, pero lo más que me encanta de la Biblia es que es un reflejo de lo que nosotros hacemos en nuestra humanidad. Aquí vemos algo interesante, la acción del hijo menor. Podríamos pensar que estaba actuando correctamente el hijo menor, cuando le dice, dame lo mío, me quiero ir, ¿verdad? Quería disfrutar de la vida mientras estaba joven. Y disfrutar no es nada malo, ¿verdad que no? No es nada malo. Si algún conocido le hubiera dicho a este muchachito, a este joven, que se encontraba en malos caminos, ¿usted cree que él le hubiera hecho caso? ¿Usted cree que él le hubiera dicho, sí, estoy en mal camino, ¿verdad? Si alguien le hubiera aconsejado, ¿usted cree que él hubiera escuchado su consejo? Vamos a los versos 14 al 16. No sé si en pantalla los estamos viendo. 14 y 16. Y estos versos los comentará nuestra hermana Susan. Adelante. Bueno, en estos versos 14 al 16, ya el muchacho había derrochado el dinero, había abusado, estaba ya sin nada. Llegó un hambre, eso afectó a todo el mundo, no solo a él, porque era en la región completa.
y él empezó a reflexionar sobre rayos. Yo necesito comer porque el ser humano tiene unas necesidades básicas. Por lo menos físicamente, el ser humano tiene muchas necesidades, pero las primordiales, comida, abrigo y casa. Como nos decían en la escuela, abrigo, albergue y alimento, las tres A. Así que este muchacho estaba ya cerca de en precario por las decisiones que él había tomado, pero en realidad también, aunque no hubiese derrochado el dinero donde estaba, había hambruna. Y entonces, como él ya no tenía, tuvo que empezar a buscar alternativas, estaba lejos de su casa, ya no tenía la familia que podía respaldarlo. Así que él, por sus propios medios, que eran bien escasos ya, buscar una persona del lugar para que le diera trabajo, le dieron un trabajo, pero evidentemente él no necesariamente tenía una preparación o algo para poder tener algo para él autosustentarse por sus propios méritos, no tenía eso. Así que tuvo que aceptar lo que fuera porque la necesidad obliga. Él tenía hambre y llegó al punto de que lo que fuera el alimento de los cerdos, hasta eso él estaba dispuesto a comer porque él tenía hambre. Yo también habla en estos dos versículos de que él quería comer eso, aunque fuera eso, y no había quien le diera ni siquiera eso. Esos son los dos versículos, pero yo quería, ¿verdad?, añadir algo. Cuando yo estaba leyendo estos dos versos, me acordé de algo que me había dicho Melvin sobre Santurce. En Santurce, la calle del Parque, ahora pues han habido construcciones, ¿verdad? Y se ve dividida, pero en un momento era una calle bien larga que llegaba desde allá, desde Condado, hasta el Fanguito. Eso se llamó la calle demográfica, si mal no recuerdo, la calle demográfica, porque había de todos los niveles sociales en esa calle, uno podía encontrar. Cuando yo lo veo a la luz de esta lectura, este muchacho, yo no sé el nivel social que tenía cuando estaba con su papá, pero no pasaba necesidad. Él estaba en un nivel que podía atender sus necesidades por sus decisiones, pues fue moviéndose. Él no se dio cuenta porque se alejó, él no se dio cuenta cuando realmente llegó a un punto de indefensión, de vulnerabilidad. Él no se dio cuenta hasta que lo vio frente a sus ojos. Y hay una parte aquí en el análisis que dice que él tocó fondo. Para mí, estos dos versículos hablan de ese proceso de él llegar casi a tocar fondo. Para mí no tocó fondo porque después en los próximos versículos hay un proceso que él pasa que logra reconocer algo. Pero es este momento crítico en donde tú estás en un punto que tomas una decisión o la otra. En ese punto es que está él. Perdió todo, está que hace lo que sea por suplir sus necesidades básicas, no tiene los recursos. Y entonces que él se encuentra en ese punto. No voy a seguir porque es lo próximo. Fíjense que en este punto, ¿verdad? Como bien dice Susan, y lo que me gusta de que ustedes puedan comentar algunos versos es que ustedes le dan una visión que posiblemente cuando uno va preparando la clase no los ve. Y nos recuerda que Dios no nos deja tocar fondo. O sea, usted llega un momento en que puede tener ese momento de arrepentirse, pero aún en la chica que vimos que deambulaba en la calle, Dios le da múltiples oportunidades, Dios da muchas veces para volver en sí, como dice el vocabulario, ¿verdad? Tenemos que pensar que este muchacho estaba ya deambulando fuera del territorio de Israel, porque como pueden ver, la crianza de cerdos no era común en el pueblo de Israel. Era un animal inmundo, el cual los israelitas ni miraban ni tocaban. Era algo como que despreciable, ¿verdad? Así que vamos con los versos 17 al 19 y me encantan estos versos 17 al 19. Al fin se puso a pensar, al fin se puso a pensar. ¿Cuánto tiempo pasa
cuántas situaciones suceden, hasta qué punto a veces tenemos que llegar para que por fin nos pongamos a pensar, ¿verdad? Lo cotidiano nos arrastra, los problemas nos agobian, la ansiedad nos asfixia. Y entonces, en el momento de mayor angustia, nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y este es el momento del volver en sí, del dejar de dar cosas contra el aguijón, como decía Pablo, ¿verdad? Este es el momento donde Jonás se encontraba en el vientre del pez. Y en el momento en que comenzó a adorar a Dios. Este es el momento en que es el momento de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el momento de decir, algo ha pasado, necesito reenfocarme. Es el momento de accionar. Todos llegamos a este momento en nuestras vidas cuando tenemos que accionar. Estamos aquí y tenemos que hacer algo. Me gusta este pasaje porque muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva, nos encontramos en ese momento. Y como bien decía Susan, es el momento en donde tenemos que tomar una decisión. O seguimos por la pendiente o reaccionamos. Dos bofetas, vamos para adelante, ¿verdad? Ok. Entonces el muchacho reconoce dónde estaba y lo que tenía y cuál era el lugar en su casa que él no estaba viendo en ese momento. Y la pregunta en esta mañana es si su hermano mayor estaría viendo el lugar que él tenía en su casa, su hermano mayor. O su hermano mayor también estaba desenfocado. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿veremos nosotros el lugar que tenemos dentro del reino de Dios o también estamos desenfocados? O también estamos desenfocados. El hijo menor prefería inclusive ser tratado como un jornalero, porque él pensaba que su padre no lo aceptaría como hijo y sería tratado como un jornalero. Mira el nivel en que él estaba, en que estaba tan bajo que para él lo que un jornalero en su casa era suficiente, ¿verdad? Vamos a ver los versos siguientes, los versos del 20 al 22. Vamos a ver primero 20-21 en pantalla y luego 20-22 al 24, que lo discutirá la hermana Judith. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Antes de pasar a esto, me vino a la mente algo que no sé si se han dado cuenta, pero se supone que la pandemia es un proceso de encerramiento, pero ese encerramiento, mire qué libertad ha traído a la iglesia del Señor, que a través de la tecnología nos podemos conectar a Estados Unidos y eventualmente al mundo, porque cuando esto lo suben a YouTube, lo ve todo el mundo. Así que la pandemia para la iglesia ha tenido un buen propósito. En este momento vamos a trabajar los versículos del 20 al 24. Y era exactamente lo que el rey presentó en el video. La reacción y la fiesta que tuvo papá cuando vio a su hijo, que fue tan inmensa su emoción, que a lo lejos él vio a su hijo y él salió corriendo para abrazar a su hijo. Y él aceptó a su hijo y no le importó lo que había pasado. Entonces él celebró, él quería celebrar delante de todo el mundo que ese hijo perdido había regresado, que es lo mismo que sucede con el Señor cuando nosotros nos alejamos y regresamos de nuevo a su casa, a sus caminos, que él celebra de manera pública para que todo el mundo sepa y vea que él nos ha aceptado a pesar de todo lo que haya pasado. Dentro de estos versículos, por cuestión de tiempo, solamente hay 3 cosas que me gustaría resaltar. La reacción de papá, que papá se emocionó. La reacción del hijo, que reconoció que había fallado y pidió perdón y pidió ser restaurado. Y papá le obsequia 3 cosas: un vestido, un anillo
y unos zapatos. El vestido significa las nuevas vestiduras. Ya lo viejo pasó. El Señor nos está dando algo nuevo, totalmente nuevo. El anillo simboliza el compromiso de amor y de bienestar que ese papá le está dando a su hijo, que es nuestro Padre Celestial a nosotros, que es el compromiso de que mientras estemos con Él y en sus caminos, Él nos va a proveer todo lo que necesitemos y siempre va a estar con nosotros. Y los zapatos significa que el viejo camino quedó atrás. Tenemos un camino nuevo. Con Él abre un camino nuevo para nosotros. Y eso es lo más importante quizás de esta lección, que el Señor nos restaura a pesar de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros pecados. Y que Él se emociona tanto cuando sus hijos llegan a su casa, que es una celebración en el cielo. Cada vez que un hermano, una persona dice, sí, Señor, reconozco que fallé, perdóname, reconozco a tu hijo como mi salvador personal y te acepto como mi Dios. ¿Creen? Gracias le damos a Judith por la exposición de esos versos. Vamos a ver los versos del 25 al 30, si los tienen ahí en pantalla. Y es posible que todo este resentimiento del hijo mayor se encuentre en este primer verso 25. ¿Dónde estaba el hijo mayor según este verso? En el campo. En esta cultura, el hijo mayor tenía unos privilegios, pero también tenía unos derechos o responsabilidades. Tenía unos deberes como hijo mayor y en estos estaba incluido trabajar como un siervo para sostener y mantener el patrimonio de la familia. Podemos pensar en esta mañana y preguntarnos, ¿están justificados sus sentimientos cuando llega a su casa y ve que hay un party por un hermano que pidió su herencia, la vendió y se fue a derrochar? ¿Están justificados sus sentimientos? ¿Usted cree que lo que él sintió era adecuado, era lo lógico, verdad? Y en este momento no podemos evitar la comparación. Siempre que nos pasan estas cosas, y particularmente cuando hay núcleos familiares de más de uno, porque el que es hijo único no tiene de dónde quejarse, ¿verdad? Pero el que tiene más de un hermano y se queja, ¿verdad? Se compara. Y en este momento no podemos evitar la comparación y se nos parece mucho al reproche de Jonás. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Yo sabía que tú no ibas a destruir a Nínive. Yo te conozco. Yo sé cómo tú eres, ¿verdad? Y entonces miramos que este verso 29, si se fijan allí, nos revela que el hijo mayor había perdido de vista que era el hijo de la casa por dedicarse a trabajar como siervo. Mire qué interesante. Se había convertido en un siervo y no podemos perder de la vista de que este pasaje nos dice algo muy interesante en esta mañana. No te compares, no juzgues y no olvides quién eres dentro del reino de Dios. Vamos a repetirlo para que se quede grabadito en nuestros corazones. Este pasaje nos dice, no te compares, no juzgues y no olvides quién eres dentro del reino de Dios. Vamos al próximo slide, que son los versos finales, versos del 31 al 32. El padre le recuerda su posición, su pertenencia. Lo importante de recordar estos versos finales es el propósito de Dios al contar estas tres parábolas. Si miramos el capítulo 15 de Lucas, los versos 1 y 2, vamos a entender todo esto que está ocurriendo y por qué Jesús dice esto al final de estos versículos. Los versos 1 y 2 de Lucas 15 nos dicen, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ese era el reproche que le hacían los fariseos y los escribas. En esta dinámica
no nos podemos perder el sentido de la parábola. Mientras el padre trata de reafirmar al hijo menor, el mayor se va alejando del padre. Mire esto, mientras el padre trata de reafirmar al hijo menor, el mayor se va alejando del padre, se va alejando de la fiesta, se va alejando de toda la actividad comunitaria que está ocurriendo. La lección que era dirigida a los fariseos y a los escribas está dirigida a nosotros en esta mañana. O sea que él no le estaba hablando a los fariseos, nos está hablando a nosotros. Es que la restauración del hijo menor o del pecador no afecta el amor que tiene el padre hacia el hijo mayor. No porque celebremos al menor, tú eres menos. La lección tiene dimensiones múltiples. Jesús le recordaba a los escribas y los fariseos que su herencia como hijos de Dios no se disminuye por el amor de Dios hacia los pecadores. Es decir, y que como Jonás, ellos no tienen derecho ni autoridad, los escribas y los fariseos, de poner fronteras que excluyan a otros de la salvación y la restauración. ¿Podría usted pensar que alguien no estaría contento por la restauración o la resurrección de alguien? Usted podría pensar que alguien no esté contento por alguien que se acerca, por alguien que llega. Podemos pensar que el hermano mayor no siente el amor que siente el padre por su hijo y posiblemente tampoco siente amor por su hermano. Recordemos que el hijo mayor representa a estos fariseos y estos no podían, por la ley y su religiosidad, permitir que nadie haga menos que ellos. La ley y la religiosidad farisea era muy juzgante, era muy fuerte. Por eso eran rápidos para juzgar y lentos para perdonar. Vamos a ver un comentario que me enviaron aquí rapidito. La hermana Blanca nos comenta vía Zoom que la Biblia es un reflejo de lo que nosotros hacemos en nuestra humanidad. Y nos comenta Bridget, tocó fondo, claro que sí, dice ella que sí. Se trata de momentos críticos en el cual la relación desdibuja sus límites, haciendo tambalear sus cimientos más fuertes. Por lo tanto, no son simples enojos, sino un estado de tensión prolongado que alcanzó su punto máximo. Y alguien dice amén. Tiene razón Judith, bendito sea el Señor. Estoy leyendo los comentarios que nos hacen vía Zoom los hermanos que están en la iglesia virtual. Brigitte nos comenta que los valores que nos enseña la palabra son tres: la humildad, el arrepentimiento y el perdón. Nuevo tiempo, nuevo amanecer. Tenemos las aplicaciones por ahí. El hijo menor no contempló que su plan podía tener fallas en el camino, como perderlo todo, pasar hambre y caer en lo más bajo. Actuó como las personas que tienen algún tipo de adicción y piensan que nada malo les va a pasar, que pueden detener su conducta en el momento que quieran y que todo está bajo control, sin medir que las cosas se pueden agravar, salirse de control y llegar a lo más bajo. El hijo menor se intoxicó con los recursos que tenía. Cuando hablamos de intoxicar, no necesariamente nos referimos a una sustancia dañina. Una persona se puede intoxicar con la fama, el ego, su trabajo, el dinero, los reconocimientos, entre otras cosas. El número 2 nos dice que el decidir dejar a un lado lo que nos ata y tomar acción para que nuestra realidad sea transformada en las manos del gran alfarero. Como la chica de la imagen, nosotros, al reflexionar, el hijo menor volvió en sí, sus ojos fueron abiertos. Cuando reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos y acudimos a Dios, y Él como Padre nos restaura, nos recibe con amor y nos da misericordia, nos ama y conoce a plenitud. Sabe qué le diremos y hace como el padre cuando ve al hijo que no lo deja terminar la frase:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Déjame ser como uno de tus jornaleros. Rápidamente lo restaura. Vemos en el número 3 que cuando una persona reconoce sus faltas y decide enmendar sus caminos, con frecuencia se pregunta, ¿me creerán? Cuando una persona entra a la iglesia, que viene con toda su carga, viene con todo su pecado, dice, ¿me creerán que quiero cambiar? ¿Me creerán que quiero ser diferente? ¿Van a reconocer que Dios me está restaurando? ¿Me cerrarán las puertas? ¿Me darán una oportunidad a pesar de que no la merezco? A veces como cristianos, como líderes en la iglesia, caemos en una rutina y olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos rescató, cómo nos sanó y cómo nos restauró. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 16, 1:6, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Tengamos paciencia con los hermanos recién convertidos. Si Dios no ha terminado con nosotros, y créanme, algunos estamos en under construction demasiado tiempo, ¿saben? Si Dios no ha terminado con nosotros, ¿por qué esperamos que la gente cambie de un día para otro? No echemos a perder la fiesta que hay en el cielo por el recién convertido. No seamos un hermano mayor en el party. Saber que hemos sido reencontrados nos da sentido de pertenencia y de identidad. Seguimos siendo hijos e hijas de nuestro Padre Celestial porque hemos rendido nuestra vida a Él. Finalmente, es importante reconocer esta necesidad de ser restaurados. Pensar por el hecho que somos cristianos, que somos líderes en la iglesia, que hemos llegado donde estamos, no nos exime de la urgencia de ser restaurados. Nos acerca al peligro de la autosuficiencia. A veces nos creemos que ya llegamos y estamos cómodos. No tenemos que esperar a que lleguen las crisis o que las circunstancias se vuelvan inestables para reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando no reconocemos nuestra necesidad, cuando no reconocemos nuestra necesidad de ser restaurados, estamos perdidos dentro de la casa como el hermano mayor. Si usted no reconoce que Dios está trabajando con usted, está perdido en la casa como el hermano mayor. Hay ocasiones que cuando personas de una familia están enemistadas o enojadas, y todos los que tenemos familias numerosas sabemos de qué hablo, se distancian para evitar verse y enfrentar el problema. Y usted sabe lo peor que hay, que uno esté enojado dentro de su misma casa. Y estas cosas, aunque usted no lo crea y no lo quiera creer, pasan en el ámbito de la iglesia. A veces entre los hermanos pasamos por este pasillo para el hermano que está acá no nos vea. Estamos enemistados, ¿verdad? En ocasiones hay personas que no han logrado desarrollar ese amor fraternal dentro de la congregación. Cuando nos enemistamos con nuestro hermano, nos distanciamos del Padre. Es un hecho que en ocasiones se nos dificulta reconocer e identificar, porque tendemos a pensar que es el otro el que tiene problemas. Yo me voy por aquí porque es que él no se da cuenta, ¿verdad? Y quien necesita cambiar. Ese es nuestro momento de volver en sí, nuestro momento de reflexionar sobre nuestros sentimientos, nuestras maneras de ser y de cómo la palabra escuchada domingo tras domingo nos muestra, nos ministra, nos confronta y nos lleva a arrepentimiento. Si usted viene todos los domingos y escucha el sermón, dice amén, dice, eso es para aquel que está sentadito allá, eso es para aquel que está sentadito allá, eso no es para mí. Usted no necesita, usted no entiende que necesita ser restaurado, usted no ha vuelto en sí, ¿verdad? Esta historia nos reta a evaluarnos y reconocer que aun siendo personas
cristianas tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas por Dios. La clave está en nuestra actitud. Esta mañana les pregunto, para cerrar, ¿qué vamos a decidir? ¿Cómo podemos dar entrada a Dios para que nos restaure? La palabra de Dios nos presenta el mensaje y nos da la oportunidad para responder, para reaccionar, para volver en sí y para poder ser restaurados. Si nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados y las áreas que necesitamos trabajar, Él nos ayuda, nos sostiene, nos recibe y nos restaura. Nuestro Padre nos viste, nos calza, nos da un anillo y nos da una nueva oportunidad de vida. La decisión para recibir está en nuestras manos. ¿Queremos ser restaurados? ¿Queremos ser restaurados? Si no ha tomado la decisión, es un día excelente para dar ese gran paso. Y le invitamos a que Dios transforme su vida, su familia y todo su ser. Nada es imposible para Dios. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Este es el momento. Son buenos, son chicos que estudiaron mucho. Eso es muy bueno. Sea la gloria para Dios. Continuamos con el orden. No, vamos a la oración final. Debe estar presentada en pantalla. Me siguen, por favor, en esta oración y oramos. Amado Padre Celestial, qué bueno es saber que eres nuestro Padre amoroso. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros y nosotras. Gracias por habernos rescatado y restaurado. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu amor y por tu gracia? Ayúdanos a identificar esas áreas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas y restauradas por tu amor. Queremos permitir que hagas tu obra en nosotros y cumplas tu propósito. Ayúdanos a estar reconciliados con nuestros hermanos y hermanas y a regocijarnos cuando otros se reconcilian contigo. No queremos ser piedra de tropiezo, sino facilitadores para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, familia y en la de aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos entonces con el orden cultico. Que la paz de Dios sea con todos y con todas.